Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar gratuito por parte de Amprocer. Permítanme presentar a la asociación. La asociación es Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y Energías Renovables, Amprocer. La presente plática será llevada a cabo por el ingeniero Ricardo Morales Salazar, de quien voy a leer brevemente su CV. Ingeniero Ricardo Morales Salazar, él es ingeniero electricista, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME del Instituto Politécnico Nacional, colegiado y perito del CIME desde 1990, profesor en ESIME durante 14 años, ingeniero y supervisor en el Instituto Mexicano del Petróleo por un periodo de 12 años, ingeniero en AppDirector y fundador de la empresa EMESA, Unidad de Verificación y Unidad de Inspección. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante, buenas tardes a todos. Un Gracias. agradecimiento a Procer y a todos ustedes por su tiempo. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con la NOM 022 STPS 2015. Su título es Electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Bien, como ustedes saben, las NOM son normas oficiales mexicanas y su vigilancia, publicación y actualización corresponde a las Secretarías de Estado. En este caso, la NOM 022, su vigilancia, actualización, etcétera, corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En forma general, el contenido de la norma pues lleva el objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, obligaciones del patrón, 6. Obligaciones de los trabajadores. 7. Condiciones de seguridad. 8. Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 9. Medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra. Sí. Capacitación y adiestramiento, unidades de verificación y laboratorios de prueba. Esto en forma general es el contenido, el índice. Ya sabemos que pues siempre el capítulo 5 va a ser obligaciones del patrón, el 6 siempre van a ser obligaciones de los trabajadores. Aquí, bueno, podemos resaltar que en el capítulo 8 se habla específicamente sobre los sistemas de pararrayos o la protección contra descargas eléctricas atmosféricas. En el capítulo 9 se da con detalle la medición de un electrodo o un sistema de puesta a tierra, que también, como sabemos, tendrá que ser prácticamente 7 mediciones para cada uno de los puntos que esté bajo prueba. El capítulo 10 habla de la capacitación que se debe dar al personal. Aquí hay que resaltar 2 puntos. Primero, esta plática pues, realmente es una introducción de lo que va a ser el curso. Se va a preparar un curso en donde vamos a asignar más tiempo, porque pues realmente en 1 hora 45 minutos, que es lo que vamos a tener, pues es muy poco tiempo para poder ver todos los temas que trae la norma. Y como les decía, en el capítulo 10, en el curso sí veremos qué es lo que pide la STPS como capacitación. Se menciona en la norma que la capacitación se debe dar a las personas involucradas en el mantenimiento. ¿Sí? En el mantenimiento de cada los sistemas eléctricos, en los encargados de cuidar el sistema de puesta a tierra y pararrayos, en los encargados de vigilar los sistemas de pararrayos. Y bueno, y el capítulo 11 habla de las unidades de verificación y laboratorios de prueba. El capítulo 12 habla los procedimientos para evaluación de la conformidad. Como ustedes saben, todas las normas tienen un procedimiento que nos establece qué requisitos se deben pedir para poder emitir un dictamen en el caso de la unidad de verificación o en el caso de una autoridad que pudiera ser un empleado, un servidor público de la STPS, cuál es el procedimiento que va a seguir para llevar a cabo una inspección. Entonces, pues también es importante saberlo porque debemos estar preparados. Vamos a comentar que la norma se debe de hacer una medición cada 12 meses, es decir, una vez al año debemos elaborar un reporte de mediciones donde se debe evaluar el sistema de puesta a tierra y pararrayos que tenemos en nuestro centro de trabajo. El capítulo 13 habla de la vigilancia, el 14 habla de la bibliografía y el 15 habla de concordancia con normas internacionales.
Bien, sí me gustaría comentar, de ser posible, licenciada Itzi López, a mí me gustaría que si hay preguntas, pues las hicieran en el momento para enriquecer un poco más la presentación y también salir de dudas o ampliarlas si fuera el caso, ¿no? Claro Entonces, que sí, ingeniero. Yo estoy eh, al pendiente del chat. Si hay alguna duda, yo las transmito sin problema. perfecto. Entonces, por favor, siéntanse con confianza de pues, exponer cualquier pregunta o duda que tengan, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta norma NOM 022? Pues como todas las NOM de la STPS, establece las condiciones de seguridad en los centros de trabajo. En este caso, para prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas, los famosos rayos, ¿no? Como les llamamos, ¿no? ¿Cuál es el campo de aplicación? En el 2.1 se establece, esta norma, para empezar, rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, o en aquellas en que, por la naturaleza de sus procesos, materiales y equipos, sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. Bien, sobre este punto vamos a aclarar. Uno de los requisitos que establece la norma, como ya vimos, es instalar un sistema de pararrayos. Si yo tengo una gasolinería que está junto a un edificio, a la Torre Mayor, ¿tendría la obligación de poner pararrayos? Pues la respuesta es sí. O sea, la norma no hace excepciones, la norma da requerimientos, ¿sí?, de lo que se debe cumplir. Entonces, si tengo un centro de trabajo que maneje sustancias inflamables, pues deberemos de instalar un sistema de pararrayos. Por cierto, el día de ayer, no sé si están enterados, cayó un rayo en un kinder en Monterrey, un kinder que se llama Enrique Pestalozzi. Y bueno, afortunadamente solamente causó daños en un aula, causó un incendio, pero pues también no sé si estén enterados, pero desafortunadamente México tiene el primer lugar de muertes por descargas atmosféricas. O sea, lo cual quiere decir que no hemos tenido el cuidado suficiente para cubrir las áreas de trabajo, incluso los lugares de donde vivimos, ¿no? ¿Sí? Los lugares habitacionales, ¿sí? Ha faltado pues ese cuidado, que haya alguien, desafortunadamente están muy acostumbrados a que nos exijan. Bueno, la norma oficial mexicana es obligatoria, se publica en el diario oficial y hay sanciones y penalizaciones. Entonces, por favor, es muy importante que tomemos en cuenta todas las NOM y en este caso hablamos de la 022. Ahora, aquí también quiero señalar algo. ¿Cuál sería la diferencia entre una sustancia inflamable y una combustible? Aquí hay que hacer esa aclaración. Los materiales inflamables son aquellos que a temperatura ambiente desprenden gases o vapores que pueden inflamarse o pueden provocar una explosión. Entonces hablamos de condiciones normales de temperaturas, condiciones ambientales. Los combustibles requerirán una mayor temperatura, unas condiciones diferentes. Por ejemplo, el caso del diésel, el diésel es un combustible, no es una sustancia inflamable. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar los centros de trabajo o dónde pueden existir estas condiciones para que podamos comentar que tengo energía o tengo electricidad estática? La guía de referencia que viene en esta norma, ¿sí?, nos establece instalaciones, equipos o procesos en los que se pueden generar o acumular cargas eléctricas estáticas. ¿Sí? Bien, ¿como qué lugares? Bueno, donde haya bandas transportadoras. ¿Sí? Si ustedes ven la electricidad estática, está muy relacionada con lo que es la fricción. Donde tengo bandas transportadoras, donde tengo engranes, donde tengo que están en movimiento y pueden tener fricción con otro material, esto nos va a provocar una generación de electricidad estática. ¿Dónde más puede ser eso? Donde tengo materiales laminados que pasan por rodillos. ¿Sí?
alguna laminación de cualquier tipo de material, ahí va a haber fricción y eso nos va a provocar electricidad estática. Interesante Ricardo, aquí. Sí, preguntan que la gasolina, ¿qué sería? la gasolina, para información, desprende gases o vapores a menos 20 grados, o sea, la gasolina es inflamable. Entonces, a temperatura ambiente, la gasolina pues, es un material inflamable que es explosivo. Por eso es que también las áreas deben considerarse como una clasificación de áreas peligrosas en una gasolinería. Una planta diésel que almacena pues, su combustible, un generador de emergencia, para hablarle con propiedad, ¿sí? Que tiene su tanque de almacenamiento de diésel, pues a temperatura ambiente no desprende gases y vapores, ¿no? Por lo tanto, no tenemos un riesgo de explosión, a menos que se le someta a ciertas condiciones de presión y de temperatura. ¿Queda claro? Ok. Entonces estamos viendo en dónde puede haber cargas eléctricas estáticas. Bueno, donde existan ventiladores, bombas, secadores, motores. ¿Ok? Aquí interesante. Aquí tengo motores. Entonces, por ejemplo, en mi casa tengo una bomba. Y la bomba pues, es una motobomba accionada con un motor eléctrico. ¿Tengo obligación de cumplir con la NOM 022? Bueno, de entrada en mi casa, pues no es un centro de trabajo. O sea, un centro de trabajo es donde normalmente se reúnan personas a realizar una actividad cotidiana relacionada con un trabajo. Entonces, en mi casa, pues no es un centro de trabajo. En mi oficina, en la oficina tengo tengo motores y tengo motobombas. Bueno, una oficina sí es un centro de trabajo. Entonces, tengo generación de electricidad estática, si tengo motores y motobombas, sí voy a tener generación de electricidad estática. ¿Lo puedo interrumpir, ingeniero? Claro, adelante, adelante. Dicen, ¿dónde podemos encontrar una tabla donde indique la temperatura de inflamación? Bien, hay una norma de NFPA y hay una norma también de NMX donde se dan las diferentes temperaturas de inflamación de las sustancias. De hecho, en la NOM 001, en el capítulo 5, también se establecen algunas sustancias. Esto es muy importante porque cuando vamos a manejar ciertos materiales, ¿sí? Bueno, vamos a ciertas sustancias, debemos conocer qué tan riesgoso y si debemos establecer una clasificación de áreas peligrosas. Así rápidamente, una clasificación de áreas peligrosas nos da los límites de donde tenemos o donde podemos tener un riesgo de una explosión por la presencia de estas sustancias que son inflamables o explosivas. Entonces esto, la NOM 001 CD lo trata muy bien en el capítulo 5. Y entonces ahí podemos encontrar sobre materiales en general, ¿no? Y básicamente hay normas de NFPA y yo les mandaré, pues, a través de la licenciada, les mandaré cuál es la norma específica. Gracias, adelante. Muy bien. Bueno, entonces estábamos en el tema. Entonces, en mi oficina yo tengo una motobomba, pues sí va a haber electricidad estática, sí voy a generar electricidad estática. La norma NOM 001 me pide que yo debo aterrizar las carcasas y tengo que poner a tierra los motores. Y realmente el riesgo, pues de una explosión, un incendio, pues no es tan grande, ¿no? No es grave, no es tan grande como para que yo pueda provocar esa explosión que estamos comentando, ¿no? Bien, ¿dónde más podemos tener equipos o procesos que generen electricidad estática? Tuberías que transporten sustancias inflamables. Por supuesto que todas las tuberías de petróleos mexicanos pues, llevan una muy buena puesta a tierra porque, como ya comentamos, la fricción, ya sea por líquidos o sean materiales, hasta los gases también por fricción, provocan electricidad estática. Entonces, si yo tengo una tubería que está transportando gasolina, pues es mi obligación tener una buena puesta a tierra. ¿Qué otro lugar? Instalaciones habilitadas para pintar o barnizar por medio de pulverización. No sé si les ha tocado ver esas casetas o cabinas de pintura donde están aplicando la pintura en polvo y que se adhiere a la sustancia que se está pintando. Entonces, ese tipo de sustancias, ese polvo, esa pulverización provoca electricidad estática. Esas cabinas de pintura, pues,
son muy peligrosas si no se tiene una adecuada puesta a tierra. Ok, otro lugar, procesos de trasvase de sustancias inflamables. Es bien peligroso estar trasvasando, o sea, de un contenedor a otro, de un lugar a otro, de un tambo a otro, líquidos inflamables. Si yo voy a trasvasar gasolina, debo tener mucho cuidado de que haya una equipotencialidad entre mis recipientes y más cuando son metálicos. La norma 022, en la guía que estoy comentando, nos da las recomendaciones para tener puentes de unión entre sí, para que haya una equipotencialización y no haya diferencias de potenciales que puedan provocar un arco eléctrico. ¿Provocado por qué? Por la electricidad estática. Gases, otros lugares, gases que salen a gran velocidad por una boquilla, también se puede decir, es una fricción. Productos granulados o pulverizados que pasan a través de tolvas. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la leche en polvo puede provocar explosiones? ¿Por qué? También genera electricidad estática. Llenado y mezclado, ahí en la falta de ortografía, de contenedores y agitación de sustancias químicas. Si yo tengo en un recipiente y estoy agitando, estoy moviendo, esa sustancia en sí misma puede adquirir electricidad estática. El uso de calzado eléctrico, suelas de goma sintéticas y vestimenta de fibras. También aquí, si yo tengo un calzado que es suela de goma o sintética, pues cuando circulo, no sé si les ha tocado que están en alguna oficina, por ejemplo, todas esas de piso laminado de tipo madera, si ustedes, por cierto, la mía está así, entonces ocasionalmente va uno y toca uno, el compañero toca uno en algún lugar y se siente ahí una descarga, ¿no? Una pequeña descarga, que bueno, puede ser peligrosa o no, eso es lo que vamos a ver ahorita. La vestimenta de fibras, ¿ustedes se acuerdan de ese accidente que hubo, pues cuando abrieron un ducto y que estaban sacando la gasolina, ¿no? Los famosos guachicoleros? Por cierto, no sé si se acuerdan en qué lugar fue, que esto fue el año pasado. ¿Se recuerdan que hubo ahí una explosión? Así es, también acaba de pasar en Colombia, hace como unas semanas que también se cayó una pipa y la gente pues ahí por recolectar la gasolina, de repente se provocó una explosión y pues aparentemente ahí no hay una chispa, no hay un combustible. Pues como ven que la vestimenta de fibras produce electricidad estática. Entonces, la electricidad estática, cuando busca en dónde descargarse eléctricamente, y esa descarga eléctrica es lo que puede provocar lo que pasó en este ducto y lo que pasó en esa pipa. Esa pequeña chispa tiene una energía suficiente y hay las condiciones, ya saben que se necesitan 3 elementos para que haya combustión o para que haya una explosión, ¿sí? Que serían pues el elemento combustible o inflamable, oxígeno, ¿sí? Y además la fuente, la energía que produzca la chispa o que produzca el calor suficiente para provocar el incendio o la explosión. Entonces, en ese caso, pues se dieron esas condiciones y a lo mejor la posibilidad es que alguien traía ropa sintética y pues simplemente de estar moviéndose. Y por cierto, en el curso ya veremos hasta cuántos kilovolts se pueden generar del roce con la ropa sintética. Eso no nos va a dar tiempo ahora, pero en el curso lo vamos a poder ver. Son kilovolts los que se pueden generar. Entonces, eso puede provocar una chispa. Bueno, aquí voy a aprovechar. Entonces, la electricidad estática en sí, ¿qué es? La electricidad, la fricción, ¿qué es lo que hace? Separa electrones, se ioniza. Un término que se usa es ionizar. ¿Qué es ionizar? Que produce electrones, carencia o exceso. La electricidad en sí es el movimiento de electrones, el desplazamiento de electrones. Entonces, cuando una molécula adquiere o pierde electrones, está ionizada. Y entonces hay una diferencia de potencial entre dos materiales. ¿Cómo se iguala esa diferencia de potencial? A través de un arco eléctrico. Y eso que vemos que pasa pues en la ropa, cuando ustedes, si ocasionalmente en la noche pues mueven alguna ropa, algún suéter o algo así, ven que salen chispitas, esa es la electricidad estática. Y esa electricidad estática también se puede generar en la naturaleza. ¿En dónde? En las nubes. Y entonces esa descarga que ustedes ven es de nube a tierra para igualar el potencial, porque ya se ionizó la nube y al ionizarse la nube provoca una polaridad inversa en la tierra
llega a un valor tan alto que se dice rompe el aislamiento. Romper el aislamiento es que la fuerza eléctrica, ¿sí?, es tan grande, la diferencia de potencial es tan grande que para igualarse se iguala con un arco eléctrico. Un rayo o una descarga eléctrica pues es un arco eléctrico en la naturaleza, ¿no? Así como lo vemos en la ropa, o sea, pues eso ocurre en la naturaleza con una descarga atmosférica. Bien, entonces eso es como una guía general en donde podemos encontrar procesos, equipos, materiales que producen electricidad estática. ¿Alguna otra pregunta por aquí? No, ingeniero, no tenemos preguntas. Muy bien, gracias. Ok, entonces en el 2.2 de la norma dice que esta no aplica en vehículos automotores, en general vehículos, ¿no? Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, etcétera. No aplican esta norma en transportes. Referencias. Esta norma, para una correcta aplicación, también debemos consultar otras normas de la STPS. ¿Como cuáles? Como la NOM 002, la NOM 022, que es la que estamos viendo, hace referencia a una tabla de la NOM 02 en la cual se clasifican las construcciones de riesgo o riesgo alto, por decir riesgo bajo o riesgo alto. Y a las construcciones clasificadas como riesgo alto, la NOM 02 establece a través de la 022 que se deben poner protección contra descargas atmosféricas, es decir, para rayos. Bien, entonces, ¿qué norma estamos hablando como de referencia? La NOM 002 del STPS 2010, que su título es Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. Luego también tenemos la NOM 017 STPS 2008, Equipos de Protección Personal. Aquí básicamente nos dice que de acuerdo con la labor que estemos desarrollando, pues tendremos que usar un casco, una careta, gogles, guantes, un peto, botas, etcétera, etcétera. Protección auditiva, dependiendo la labor, dependiendo de dónde desarrollamos nuestro trabajo. El equipo de seguridad que tenemos que utilizar nos lo dice y nos lo establece la NOM 017. La NOM 018 habla de sistemas para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas. Lo que antes era un rombo, ahora tengo entendido que ya es un triángulo básicamente. Entonces, esos famosos rombitos que han visto o triangulitos son señalizaciones que tienen un criterio y están establecidos en la NOM 018. La NOM 026 habla de colores y señales de seguridad para identificar riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Esta norma básicamente nos establece que hay que poner incluso el sentido en el que están fluyendo líquidos, ¿sí?, o sustancias que van en tuberías. Esta NOM 026 pues, nos pide que se etiquete, se identifique qué es sustancia y cuando es necesario, pues hasta el sentido en el que se está llevando ese fluido, ¿no? Bueno, y tenemos la NMXJ 549, pues que esa por supuesto está relacionado con la 22. ¿Por qué? Porque la NMXJ 549, ANSI 2005, habla de los sistemas de protección contra tormentas eléctricas. Especifica materiales y métodos de medición. ¿Okay? Entonces, si queremos conocer cómo diseñar un sistema de pararrayos contra descargas eléctricas atmosféricas, pues nos deberemos de referenciar a la NMXJ 549. Ahí ya veremos el método de la esfera rodante, en fin, los diferentes métodos que se usan. ¿Por qué una norma? Esta norma, pues realmente, a veces alguien me llegó a preguntar, oye, pues realmente es muy peligroso la electricidad estática, realmente es tan riesgoso, así como para tener una norma oficial que haya que vigilar y que cumplir cada 12 meses. O sea, ¿no están un poco exagerando? Bueno, vamos a ver un video para ver dos condiciones, dos situaciones diferentes en las cuales hay un accidente, hay un incendio provocado por la electricidad estática. Entonces, bien, les voy platicando. En este accidente se ve, por cierto está en chino, literalmente.
se ve que hay unos trabajadores que están manejando unos rollos de plástico. Entonces, no se ve que haya sustancias inflamables, están en un camión, que por cierto se ve que tiene una plataforma metálica. 应该是沙子，应该是沙子。你看它这个都是在地上嘛，它就在地上再放上去，它粘了沙子嘛。那鞋子啊，它鞋子粘了沙子。看鞋子粘了沙子，这个也粘沙子。看看看。啊，对，假的，它这个薄膜，哪个是薄膜？是雕了一下那个。你看，这下好重，你看。你看，这下是重了啊，这重了，你看，掐的一下，你看，脚尖开始着火，脚尖，它擦出火来了嘛？对呀，自己的哇，一眼的外面的着了，对，它不是愣下来，又不是什么。A ver, ¿lo puedes regresar donde precisamente la persona que está arriba de los rollos, son dos personas que están manejando unos rollos de plástico, se ve que son de plástico, sí. Una de ellas se baja, ¿sí? La otra sigue arriba de los rollos y al momento que pone o va a poner el pie en el piso del camión, de la plataforma, que por cierto se ve que es metálica, sí. A ver si ahí pueden darse cuenta que ahí viene un arco, ahí se ve el arco eléctrico. A ver si lo puedes... Ya está, ya bajó la primera persona del camión, ¿sí? Luego la otra está saliendo del camión y cuando va prácticamente a poner su pie a la lámina del camión, a la base, todavía está en el camión, es donde surge el rayo. Exacto, ahí se puede ver, ¿sí? Si puedes detener ahí el video, se puede ver el arco, se puede ver la chispa, ¿sí? Sí. Entonces, dense cuenta el calor generado, la magnitud que se genera ahí, energía para incendiar unos plásticos. Claro, los plásticos, bueno, se ve que son delgados. Por otro lado, estuvieron subiendo, manejando, estuvieron en fricción constante esos rollos. Entonces, esto hizo que pues hubiera mucha electricidad estática. El mismo pues trabajador que está arriba de los rollos está en contacto con ellos y también hay fricción. Él mismo está adquiriendo electricidad estática. Entonces, al momento, antes de que él ponga el pie en la plataforma, ahí se ve cómo se establece el arco eléctrico. Y es de tal magnitud el calor generado, la chispa generada, la energía liberada, que además, como existe todo, se puede decir ionizado todo ese ambiente, que como ya comentamos, los iones son electrones, está electrificado, pues se transmite a través de toda esa ionización y la energía es tan grande como para incendiar materiales que en este caso no son inflamables, son combustibles. Y bueno, eso es lo que pasa en ese accidente. Vamos a pasar al otro. Ok, va al otro. Ya está transmitiendo. Hay un camión como de combustible al fondo, es una cámara de seguridad. Y estaba el operador ahí, y se inicia la flama. Así es, conecta como una manguera, o sea, va como a hacer una descarga, ¿sí? Ya fue por su extintor. Sí, y aparentemente sin motivo alguno, ¿sí? Se inicia ahí un incendio. A ver, ahí ¿qué podemos resaltar? Aquí no se ve muy clara la chispa, no se ve muy clara la fuente o el inicio del incendio, pero sí podemos pues, considerar que no había un buen aterrizamiento de las partes metálicas, ¿sí? Por otro lado, también la suela del que esté usando, el que está pisando, seguramente ahí cuando está pisando, ahí él generó electricidad estática y también su ropa puede también haber generado electricidad estática. Entonces, al momento que él toca alguna de las partes, eso puede provocar una chispa y la chispa tiene la energía suficiente para iniciar esta ignición. En este caso, pues sí tenemos un material inflamable, ¿no? O sea, aquí sí vemos que él está descargando alguna sustancia. También, si vemos, él conecta la manguera, sin embargo, se queda ahí la volatilidad, o sea, lo que son los vapores, los gases, ¿sí? Que se volatizan de este líquido, de lo que esté bajando, y con la chispa tan fácil como es de su ropa y del calzado, con eso es suficiente para
pues este incendio, ¿no? Tenemos un comentario, Adelante. dice, ¿alguna recomendación para un quirófano? Sí, claro. De hecho, hay un capítulo especial en la NOM 001 que es el 517. Los pisos de los quirófanos son exactamente para antiestáticos para que no se genere energía estática. 2, en los quirófanos sería fatal que pudiera haber una descarga eléctrica. Imagínense que esté operando un cirujano que tiene a un paciente a corazón abierto y de repente pues él ya trae electricidad estática y de repente toca al paciente y le da una descarga y pues ahí puede quedar el paciente, ¿no? En los quirófanos hay condiciones especiales. Además, lo importante, como ustedes se dan cuenta, realmente debemos de tener mucho cuidado con lo que son los sistemas de puesta a tierra y pararrayos. Afortunadamente creo que la mayoría no nos ha tocado ver algún incendio o algo provocado por la electricidad estática. Si ustedes entran a YouTube, pónganle ahí accidentes por electricidad estática. Ha habido empresas, fábricas que se quedan destruidas por un incendio, ¿no? Y el incendio provocado por una chispita, ¿no? Entonces, en donde se manejen sustancias inflamables, es indispensable tener un muy buen sistema de puesta a tierra. La manera de estar drenando o que no se genere esa electricidad estática es mandarla a la tierra, al sistema de puesta a tierra. Entonces, estos sistemas deben tener una supervisión muy especial. El objetivo de la norma, que se haga un reporte, que se haga una medición, que se dé una verificación, exactamente es cumplir con todos estos requerimientos. También aquí hay que reflexionar en lo siguiente, porque también llega a ocurrir, y si llega a pasar un accidente y yo tengo todo eso, pues bueno, la realidad es que no es lo mismo si pasa un accidente y ya el patrón o la empresa presenta todos sus expedientes donde está cumpliendo la norma y donde cumplió con sus obligaciones. No es lo mismo que él presente una carpeta con todos sus reportes, con todo lo que le obliga la norma a poseer, porque ahí le dice la norma, una de las obligaciones, poseer la documentación que le sea solicitada, ¿sí? Entonces no es lo mismo que alguien tenga algún problema y que tenga toda la documentación, a que alguien llegue a tener un problema y pues en su vida siquiera se enteró que debía cumplir unas normas. Entonces, por favor, además de que la vida no tiene precio, por favor, nunca se va a comparar ni decir, pues es que me sale caro, no, es muy costoso, no, mucho problema. Por favor, las condiciones de seguridad y la salud, la vida, pues no tiene precio, ¿no? Entonces hay que recalcar que esto es un sistema que protege vidas y las vidas de los propietarios, de los trabajadores y todos los que laboran en un centro de trabajo. Bueno, entonces, el capítulo 5, siempre en las normas de la STPS, el capítulo 5 nos va a hablar de las obligaciones del patrón. En las obligaciones del patrón, en el 5.1, dice que el patrón debe establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y o acumulación de las cargas eléctricas estáticas, ¿sí? ¿En dónde? En su centro de trabajo. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo va? Pues eso va a usar el capítulo 7. ¿Cómo va a medir? Pues eso va a usar el capítulo 9. Ok, 5.2, ¿qué le obliga al patrón? Instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el sistema? Pues también eso lo vamos a ver en el capítulo 8. ¿Qué otra cosa debe hacer el patrón? Bueno, cuando hablamos del patrón hablamos de la empresa, ¿no? Medir la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra de conformidad, como lo señala el capítulo 9. Como comentábamos, en el capítulo 9 se da la metodología para hacer esta medición de puesta a tierra. Y también debe comprobar la continuidad de los puntos de conexión a tierra. Ok, sobre este tema. Si yo tengo un sistema de pararrayos, pues la norma me pide que haga una comprobación de la continuidad entre la punta de pararrayos y el cable que conecta la punta de pararrayos o mi sistema de pararrayos. De ahí debo confirmar que ese cable pues, sea continuo y posteriormente, ¿dónde más voy a checar la continuidad? Entre
el cable de puesta o la bajada de pararrayos, en este caso si hablamos de pararrayos, y el electrodo de puesta a tierra de los pararrayos. Ya saben que pues, ocasionalmente las bajadas de pararrayos, el conductor que se utiliza es cobre, entonces más tardan en instalarlo que en robárselo. Entonces, parte de lo que también vamos a ver que pide a los trabajadores es que ellos sirvan también para vigilar que los sistemas pues, estén íntegros, estén intactos, porque una falla, un circuito abierto, alguien que ya se robó un tramo de cable, pues ya dañó todo el sistema y ya le quitó su operabilidad. Entonces también, como se comenta, es peor tener un mal sistema de pararrayos que de plano no tener. Entonces, si voy a poner un sistema de pararrayos, tengo la obligación de cuidar que tenga todos los elementos necesarios para su correcta operación. Ahora, ¿qué más nos piden el 5.3 para la empresa, para el patrón? Medir la humedad relativa cuando esta sea una medida para controlar la generación y acumulación de cargas estáticas. En algunas industrias textiles, ¿sí? Pues hay muchas fibras, polvos que están en el aire, que flotan en el aire. Entonces, estas también pueden generar electricidad estática y también pueden ser riesgo de un incendio. ¿Cómo puedo controlar? Una forma de controlar es por medio de humedad. O sea, la humedad elimina las partículas o elimina la ionización. De alguna manera, como pues sabemos que el agua pues, es conductora, entonces también de alguna manera pues, está haciendo que ese ambiente, ¿sí? Ese medio sea conductivo y entonces ya no se hace esa diferencia de potencial que es la que genera o puede generar la chispa. Okay. Ahora, si la forma como yo controlo la electricidad estática es por medio de humedad relativa, tengo que tener un equipo para medir esa humedad, estarlo monitoreando constantemente y debo tener los medios para estarlo reportando y en su momento pues, presentar en el informe o en el reporte que servirá para ser corroborado por la unidad de verificación. ¿Cómo debo medir por humedad relativa? Pues eso lo veo en el numeral 7.3. ¿Alguna pregunta aquí? No, ingeniero, no tenemos preguntas en el chat. Bueno, seguimos con el 5.4. En el 5.4 la norma nos establece que se deben informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los riesgos que representa la electricidad estática y la manera de evitarlos, ¿sí? En su caso, considerar a los contratistas, proveedores y visitantes. Como ya lo estamos comentando, los trabajadores viven en su centro de trabajo. También si pensamos, pues a veces pues los trabajadores estamos 8 o 10 horas y estamos más tiempo consciente a veces que en nuestra casa. Entonces, es una responsabilidad compartida. El patrón informa a los trabajadores para que ellos estén conscientes de este riesgo y ellos pues también lo transmitan de alguna manera y pues también ellos sirven para vigilar que estos sistemas pues sigan intactos y que no vaya a haber rapiña, ¿no? Hay un comentario, nada más mencionan, y creo que reafirman lo que usted dice, que el descuido en los trabajadores, como no llevar la ropa, el calzado adecuado, provoca los accidentes. Totalmente, estamos de acuerdo. Tenemos que tener mucho cuidado, incluso a veces también, pues hay unos accidentes muy lamentables, demasiado realmente impactantes. Por ejemplo, hay uno donde hay un trabajador viene con su arnés, que por supuesto es equipo de seguridad, pero no se quita el arnés ya que está en el piso y se ve como una máquina, le agarra el arnés, se atora el arnés, imagínense qué es lo que pasa con el trabajo. Entonces, por favor, tenemos que cultivar o crear la responsabilidad, tenemos que capacitar, ese es el objetivo de todas estas normas, ese es el objetivo de todos estos cursos, que la gente se concientice. Realmente a veces lo más peligroso es la ignorancia, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que esto se difunda, que además es una norma oficial, ¿sí? Para que los mismos trabajadores sepan cuidarse. Y bueno, aquí en el 5.5 dice que obligaciones del patrón, capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre las técnicas para descargar o evitar la generación y acumulación de electricidad estática. ¿Cómo lo dice el capítulo 10? ¿Alguna pregunta? Bueno, 5.6. Muy bien. A ver, interesante aquí en este 5.6.
registrar los valores de la resistencia de la red de puesta a tierra, la comprobación de la continuidad y en su caso de la humedad relativa, de acuerdo como lo prevé el 9.5 y 7.3. ¿Okay? Exhibir a la autoridad laboral cuando lo solicite la información y documentación que esta norma le obligue a poseer, a elaborar o poseer. Aquí lo que estamos platicando, o sea, eso es algo que también hay que concientizar. O sea, los patrones se tienen que concientizar también que tener esta información, además que les va a dar una seguridad a los trabajadores, se la va a dar también a ellos, porque además de que cumplen con una norma oficial, que es obligatoria, se publica en el diario oficial. ¿Sí? En caso de que cualquier cosa fuera de lo previsto llegue a provocar un problema, un accidente, un incendio, él tiene toda la información para demostrar, pues yo cumplí con lo que tenía que cumplir. Desafortunadamente pasó un imprevisto, algo no deseado, pero pues realmente yo tengo la conciencia tranquila porque hice lo que tenía que hacer y tengo la documentación que lo demuestra. Una pregunta, comentario. Voy a leer un comentario, pregunta que tenemos por aquí. Dice, si entre un pararrayos y sus electrodos marca continuidad, pero invirtiendo la polaridad del multímetro para medir continuidad ya no marca continuidad, ¿es aceptable? A ver, para realmente, ¿cuál es? Alguien me acuerdo que una vez me preguntó, ¿cuál es el valor de continuidad que debemos de buscar en un equipo? Para la continuidad yo tengo específicamente en mi multímetro vamos a decir, una parte de mi multímetro que me indica continuidad y es la famosa chicharrita, silbidito, lo que ustedes quieren, la chicharra que le llaman, ¿no? Entonces, cuando tengo continuidad, mi equipo establece con un sonido, ¿no? Un silbidito, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de equipos, cuando medimos continuidad, no hay polaridad, porque la continuidad lo único que hace es medir que se cierra un circuito. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque no se me hace lógico que si dice se invierte la polaridad. Hay que checar bien que sea en la parte del mi multímetro donde sea la continuidad. La continuidad no tiene polaridad. Entonces, por lo tanto, ahí hay algo que no suena lógico. Entonces, vean muy bien que seleccionen con su selector en lo que realmente les indica la función en el equipo de continuidad. ¿Ok? Entonces, ¿sí están de acuerdo? ¿Queda claro? Bueno, si no hay comentarios, seguimos. Gracias. Hay un comentario más, ingeniero, si me permite. Adelante. Dice, creo que también los patrones o la empresa, siempre por ahorrar recursos y por la mala asesoría de los constructores por falta de conocimiento, hacen que nunca se le dé importancia a los proyectos eléctricos, incluyendo los sistemas de puesta a tierra. Bueno, aquí hay algo interesante, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que, pues a veces, como dice el dicho, ahorramos los pesos, perdón, ahorramos los centavos y gastamos los pesos, ¿sí? O sea, por eso también es la importancia de estos cursos y por eso la importancia de esos videos. Yo los invito, por favor, cuando alguien no esté convencido de lo que es la seguridad, que no esté convencido de lo que es la electricidad estática, entren a YouTube, pónganle accidentes por la electricidad estática. Hay ahí uno de una gasolinería, no sé si lo han visto, pues en Estados Unidos y en otros países, normalmente uno se despacha la gasolina. Entonces hay uno donde baja una señora, donde el dispensario lo conecta a su auto, se va y se sienta o saca algo, se regresa y al momento que regresa, pues, toca el automóvil, es metálico, ahí ya se hace una chispa y de repente se empieza a incendiar lo que es la pistola de inyección de la gasolina. Entonces al final se echa a correr, ¿no? Entonces, por favor, todas estas situaciones, también hay un video ahí donde se ve que una camioneta está en la gasolinería y explota. Incluso se habla que los celulares en un momento dado pueden tener la energía para provocar una chispa. La realidad ahí yo no puedo saber, pero lo mejor, dice un dicho, lo mejor de los dados es no jugarlos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? No juguemos, no corramos riesgos. Entonces, es recomendable no usar celulares en las gasolinerías. Es recomendable que esté bien puesta a tierra
equipos. Y es recomendable que los patrones se ilustren sobre lo que estamos comentando. Son ahorros malentendidos, porque a la larga, pues como dice también el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas. O sea, si se ven lo que se van a gastar en el equipo de seguridad y en cumplir las medidas de seguridad, no tiene precio, no se compara contra lo que puede pasar por un accidente, un incendio y un paro de operación de producción, ¿no? De una planta. Entonces, ¿cuánto cuesta que pare la planta? Compáralo contra lo que puedes gastar en equipo de seguridad. Entonces, por ese lado, y que vean videos también por los patrones, los más que puedan. Y también, si no, pues también hay que decirles que hay penalizaciones y hay multas. Entonces, pues es una manera más bien de concientizar a los patrones, ¿no? ¿Algún otro comentario? No por el momento. Si gusta continuar, adelante. Gracias. Bueno, entonces, en el 6.1 de la norma, nos establece también obligaciones a los trabajadores. Los trabajadores se tienen que concientizar, ¿como en qué? Observar las medidas de seguridad previstas en la norma, así como las que se establezcan en el centro de trabajo para la prevención de riesgos por generación y acumulación de electricidad estática. 6.2. Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione. O sea, aquí tiene que ser por obligación. Todos los que están relacionados con sistema de puesta a tierra y pararrayos tienen que participar en la capacitación, en donde se les van a exponer estos temas, se les va a concientizar de los riesgos que están corriendo y bueno, de algo va a servir, eso sí se los aseguro. ¿Qué más tienen que ser los trabajadores? Notificar al patrón de conformidad con el procedimiento. A ver, entonces aquí nos está dando una obligación del trabajador. Sin embargo, el patrón tiene que tener un procedimiento para tal efecto. ¿Para qué? Para que el trabajador informe cuando hay alguna situación anormal, cuando se detecten algunas anomalías en el sistema de puesta a tierra o en el sistema de pararrayos. Entonces, el patrón tiene que tener un procedimiento para que el empleado, el trabajador, le pueda notificar sobre situaciones anormales, situaciones de peligro que detecten en el sistema de puesta a tierra y pararrayos. Si el patrón ya concientizó a todos sus trabajadores, si les muestra cuál es el sistema de tierra y pararrayos, si les indica para qué es y les muestra cómo debe estar cuando está en forma integral, completa, pues los trabajadores también pueden ser inspectores, por así decir, de ese sistema y deberán notificar al patrón cuando haya alguna situación anómala. Bien, condiciones de seguridad. Ahorita ya entraríamos en básicamente el capítulo 5 sobre las condiciones de seguridad para controlar esta generación de electricidad estática. ¿Alguna pregunta aquí, comentario? No, ingeniero, adelante. Bien. ¿Hasta qué hora tenemos? Está programado una hora aproximadamente, unos 5 o 10 minutos más. Bien, entonces vámonos a las condiciones de seguridad que establece la NOM 022. En el 7.1 se establecen las condiciones de seguridad para controlar la generación y o acumulación de electricidad estática. Se deberán determinar con base en lo siguiente: la naturaleza del trabajo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que yo trabaje en una gasolinería, en una gasera, que en una oficina. ¿Sí? Entonces, ahí si hay existencia de materiales inflamables, si hay conducción de fluidos en tuberías y de esos, y si esos líquidos que voy a conducir son inflamables. Si en mis procesos tengo rodillos o tengo bandas que provoquen fricción, todo eso debemos de tomar en cuenta para poder diseñar un buen sistema de puesta a tierra para los equipos. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Pues las características físico-químicas de las sustancias, la temperatura, punto de inflamación, límite de explosividad, viscosidad. Básicamente todas estas serían características de las sustancias con las que yo estoy trabajando. Si mi proceso, mi trabajo es fabricar pintura, pues bueno, no es una pintura vinílica con base a agua, con otra pintura con base a un solvente. Entonces, y no tendrá el mismo riesgo, no tendrá el mismo peligro una situación que la otra, ¿no? Entonces tengo que saber qué estoy manejando y qué características tiene, si es que es el caso, ¿no? En el C, las características del ambiente.
lo que se refiere a humedad relativa. Ya comentamos que la humedad relativa, aquí es algo también que hay que comentar. La humedad relativa se utiliza en lugares cerrados. O sea, la humedad relativa es humedecer el medio ambiente en un lugar cerrado para evitar con esto la generación de electricidad estática. O sea, no podemos hablar de un procedimiento de humedad relativa para controlar la electricidad estática en exteriores. Sí queda claro eso, ¿no? Bien, y luego de las características de los materiales de construcción, del equipo, del inmueble, si como en el caso de un quirófano, yo voy a buscar que el piso sea antiestático, que no me vaya a provocar estática, porque esto es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene mi inmueble? En el caso del camión, del accidente que vemos ahí, pues bueno, entonces habrá que pensar para qué pongo un piso que me pueda ayudar a descargar la electricidad estática. A lo mejor pongo un piso que no me vaya a producir una chispa. En fin, por hablar de algún ejemplo, es lo que tenemos que considerar para nuestro sistema de puesta a tierra. En el 102, para controlar la generación o acumulación de electricidad estática, se deberán adoptar, según aplique, algunas de las medidas de seguridad siguientes. Bien, pues aquí nada más es reiterar lo que ya hemos platicado. En el A, instalar sistema de puesta a tierra. Dispositivos para controlar la electricidad estática en función de los tipos de procesos e instalaciones con que se cuente, tales como ionizadores. También, si hablamos que la ionización es crear electrones, pues también hay ionizadores inversos para que neutralicen la generación de electricidad estática. O también hay eliminadores de electricidad estática. ¿Qué podemos hacer? Dispositivos con conexión a tierra, cepillos mecánicos conectados a tierra. Si tengo una banda, pues ahí la banda, a lo mejor yo no voy a poder conectarle un conductor a la banda se está moviendo. Pero puedo tener un cepillo con partes metálicas que mi banda esté rozando contra ese cepillo y de esa manera se está disipando, se está descargando la electricidad estática. O también puedo hacerle algún tipo de tratamiento si estoy hablando de bandas transportadoras. ¿Qué otro? Hay que asegurar la unión eléctrica o conexión equipotencial entre máquinas, equipos, contenedores y componentes metálicos. Ya le hemos platicado en el curso del ingeniero Jesús Velasco, también se resaltó mucho. Tenemos que hacer una equipotencialización. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya diferencias de potencial. ¿Cómo lo logramos? Pues interconectando los equipos con sus conductores de puesta a tierra. Ya también hemos visto tenemos las normas que nos indican que todos los sistemas de puesta a tierra deben estar unidos, sobre todo de forma subterránea. O sea, los electrodos para los pararrayos, con el electrodo del sistema de puesta a tierra, con el electrodo de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Todos esos deben de estar puestos, unidos, debe haber un puente de unión entre ellos para que queden en forma equipotencial. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Realizar la medición de la resistencia a tierra, de acuerdo como lo señala el capítulo 9, y la comprobación de la continuidad. Acuérdense que una cosa es que yo establezca el valor, veo mis electrodos, mido de cuánto es el valor máximo. Para el caso de la NOM 022, actualmente nos pide máximo 25 ohms para el sistema de puesta a tierra y máximo 10 ohms en los electrodos del sistema de pararrayos. Entonces ya medí que esté el sistema en un valor aceptable dentro de la norma, pero también los sistemas de pararrayos o sistemas de protección contra descargas atmosféricas y tener un valor menor a 25 para la resistencia a tierra de sistema de puesta a tierra.
Ingeniero, tenemos una pregunta, perdón la interrupción. Dice, ¿de qué calibre deberá ser el conductor para la unión equipotencial? Hay varias consideraciones dependiendo si tengo una canalización tipo charola, ¿sí? Pero lo recomendable es mínimo calibre 4. ¿Okay? Pero sí, por ejemplo, si nos referimos a la tabla 250-122 de la NOM 001, ahí nos va a decir que hay una protección de acuerdo con un calibre de acuerdo con la protección, los amperes de la protección. Si nos referimos a la 250-66 de la NOM 001, ahí nos va a decir que dependiendo de los calibres de los conductores alimentadores, será la sección transversal en milímetros cuadrados que deberemos exigir en un conductor para hacer esos puentes y para hacer la unión a los electrodos y la puesta a tierra. Ok, también una pregunta relacionada dice, ¿qué valor debemos esperar de los electrodos de puesta cuando están juntos, pero sepultados, una malla o similar? A ver, bueno, vamos a aclarar aquí algo interesante. La malla es una exigencia cuando tengo una puesta a tierra en una subestación. Para lo que estuvimos en el curso de Ingeniero Velasco, bueno, sabemos que la malla de puesta a tierra es para evitar los riesgos que representa la corriente que circula por tierra, ¿sí? Y esto nos podría provocar un accidente por una tensión de paso, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una malla, la malla es básicamente para una subestación. Cuando tengo electrodos, o sea, los electrodos también tomamos en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una varilla Copperwell de 3 metros, eso es un electrodo. Si yo esa varilla la uno con otra, eso, si están unidas, 2 varillas unidas es un electrodo, 3 varillas unidas es un electrodo, una malla unida es un electrodo. O sea, en sí, todos esos se puede llamar como electrodo de puesta a tierra, ¿sí? Y debemos de medir. La norma dice que se debe desconectar y medir en forma independiente cada uno de los electrodos. Si ese electrodo lo estoy usando para la bajada de pararrayos, o sea, descargas atmosféricas, bueno, aquí estamos viendo que me dice que el valor máximo que puedo esperar es de 10 ohms. Si esa varilla o ese electrodo es para el sistema de puesta a tierra, el valor máximo que puedo tener es 25 ohms. Pero también sabemos que por conveniencia, lo mejor es que estén soldados o con lo que le llaman el proceso isotérmico, ¿sí? Entonces, soldados o con conexión que le llaman ponchable mecánica a compresión, conectores a compresión mecánica. Sabemos que eso es lo mejor. Entonces, si yo tengo un sistema donde tengo conectores soldables, todo está soldado, pues eso lo deberé considerar como un electrodo y los valores que me pide la norma son los que estamos viendo aquí en la pantalla. No sé si... Gracias, ingeniero. Les comento rápidamente a nuestra audiencia, por cuestión del tiempo, vamos a atender, si le parece bien a usted, ingeniero Morales, las últimas 2 preguntas o comentarios que están aquí registrados y nos preguntan después sobre si va a haber un curso posterior. ¿Está bien para usted? Sí, adelante, adelante. De acuerdo, entonces, Abel Peña nos dice, ¿es recomendable realizar... Ay, se movió un segundo. Sí. Dice... ¿Es recomendable realizar la conexión a tierra del pararrayo con cable de aluminio? La norma permite la conexión con cable de aluminio. Ojo, recuerden que el aluminio no puede ser utilizado en forma subterránea, pero es aceptado. Ahí les recomiendo que vean NFPA 780, en donde además establece diferentes valores de este conductor de bajada de pararrayos. Básicamente es de menores de 25 metros es un calibre, mayores de 25 metros es un calibre en la altura de la estructura a proteger, y si es de cobre, pues es de un calibre, y si es de aluminio es de otro calibre. Entonces, en respuesta, el aluminio está permitido para las bajadas de pararrayos, pero no en forma subterránea. De acuerdo. Ok, un comentario más, una pregunta más. Dice, ¿la norma indica la instalación del contador de descargas atmosféricas o No. solo sería recomendado por mantenimiento?
Es correcto. O sea, lo recomendable, o sea, sabemos que hay un elemento que se llama contador de descargas. La norma no exige el contador de descargas. Ahora, por eso es que hay que hacer una revisión, porque primero nuestro contador nos va a decir cuántas descargas. Eso que nos va a decir, oye, pues ha habido muchas descargas, entonces revisa si tu sistema no se ha dañado. O sea, sabemos que estas descargas tienen una fuerza que es muy grande y que puede dañar a los elementos, que los puede desconectar. Entonces, si yo tengo muchas descargas, pues es imperioso que haga revisiones más frecuentes que si no tengo muchas descargas. Pero en respuesta, la norma no me exige un contador de descargas. Gracias. Seguimos con César Torres, dice, no, perdón, lo estaba repitiendo. Voy al último comentario. Igual dice, ¿el electrodo sistema Total Ground está permitido por norma? Como marcas en general, la norma no pide, ahora sí que la norma dice qué es lo que hay que hacer y no dice cómo hacerlo. Cualquier equipo deberá tener una aprobación, o sea, eso es algo importante para que yo pueda decir, oye, voy a usar este material, voy a usar este equipo. Está aprobado, tiene una aprobación, sabemos que está el ANSE, ¿sí? Con esos certificados. Entonces, la primera sería, está aprobado, tiene certificación, ok. De ahí el segundo paso es, ya lo instalé, pero está bien instalado, cumple con los valores máximos. O sea, no podemos hablar de una marca o no podemos hablar de un sistema si no se dan las condiciones de una buena instalación y además de una buena medición. Por eso la norma también nos exige una vez al año, cuando menos, revisa los sistemas y comprueba que se cumplen los valores que se establecen en la norma. Gracias, ingeniero. Y atendemos el último comentario de Magdaleno Pérez. Dice, ¿es correcto medir la resistencia de puesta a tierra con pinzas o ganchos? A ver, interesante eso también. Bueno, si ustedes entran al curso, en la NOM 00022 no se habla de la medición con el gancho. En la NOM 022 se habla del método de caída de potencial. La realidad es que ni en la NOM 01 ni en ningún otro lado se habla del gancho. Si somos estrictos, el único método que se menciona en la norma es la medición de caída de potencial. Entonces, el de gancho, la realidad no está autorizado en alguna norma. Vivo y a todos ustedes por su participación. Ricardo, pues mi agradecimiento y pronto nos vemos en este curso que suena por demás interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y que estén muy bien. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Gracias. Hasta luego. Bye.